Muy buenas, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y nos ven. En esta ocasión he querido grabar un podcast acerca de las mejores prácticas para las actividades al aire libre, ya sea campismo, excursionismo, trekking, hiking, como queramos llamarlo, y está dirigido a aquellas personas que acompañamos a los jóvenes como dirigentes, ya sea en asociaciones como Scout, Muchachantía, Conquistadores, etcétera. El enfoque que le queremos dar es de cómo podemos hacer que estas actividades sean lo más seguras. Voy a tratar de tener una visión como deporte, o sea, el campismo como deporte, el excursionismo y el senderismo como deporte. ¿Por qué? Porque los deportes tienen normativas que son aceptadas a nivel internacional y que así nos quitamos esa capa de que los escolos lo hacemos así, en la muchachada lo hacemos así, los conquistadores lo hacemos así, y nos vamos ya a una normativa más neutral, que todos podemos aplicar. Bien, todos estos deportes para realizarlo de la manera más segura tienen una convergencia que es un deporte que se llama la supervivencia deportiva. ¿Por qué la supervivencia deportiva? Porque esa rama de deporte nos enseña dos cosas: a entrar en modo de supervivencia y qué hacer cuando debemos entrar a modo de supervivencia. ¿Y por qué es necesario esto? Porque en las actividades de vida al aire libre, como el campismo, senderismo, etcétera, nos pueden ocurrir cosas que no son previstas, que no queremos que nos suceda, como por ejemplo, eh, estaba haciendo un sendero eh, cerca de un precipicio o estaba en una loma y uno de los muchachos pisó mal, se fue barranco abajo y hay que hacer entonces un rescate. Son cosas que pueden suceder. Es decir, esto es como el seguro. Es, es algo que nadie quiere pagar, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, para, para estos tipos de actividades, tenemos que tener en claro los conceptos básicos de la supervivencia, que son los que nos van a ayudar a tener los criterios adecuados para poder gestionar una situación de emergencia y principalmente evitar una situación de emergencia. En la supervivencia deportiva tenemos eh, una regla de 3-3, 4 pilares de supervivencia, una teoría de las 3 capas, una ley de la supervivencia y un lema. En esta primera etapa lo vamos a hablar sobre esto de una manera bastante sencilla, fácil de entender, sin complicaciones, para que todo aquel que escuche pueda aplicarlo, ya sea dirigente o padre de familia que va de camping con sus hijos. Bien, empecemos. La regla de los 3-3. ¿Qué nos dice la regla de los 3-3? Dice que el ser humano puede sobrevivir 3 minutos sin oxígeno, 3 días sin agua, 3 semanas sin alimento. Y de bono, podemos decir que en situaciones extremas puede sobrevivir 3 horas sin un refugio adecuado. Los 4 pilares de la supervivencia se basan en fuego, refugio, agua y comida. La teoría de las 3 capas es la forma en que debemos de vestirnos. Es una regulación que indica cuál es la vestimenta adecuada para realizar las actividades. La ley de la supervivencia sonará duro y feo, pero dice no hacer cosas estúpidas.
Y el lema es el siguiente: al monte no se viene a improvisar, se viene a implementar. ¿Ok? Vamos a desglosar la regla de los 3-3. La regla de los 3-3 nos va a servir para poder priorizar nuestras necesidades en un caso en que tengamos un tipo de complicación. O sea, si sabemos que podemos sobrevivir 3 minutos sin oxígeno y no tenemos falta de oxígeno, no nos preocupamos por eso. Podemos sobrevivir 3 días sin agua, pero eso se aplica a una persona que esté sana. ¿Qué nos dice eso? Que en una situación de emergencia, el primer día no nos preocupamos por buscar agua. Eso no sería nuestra prioridad. El segundo día ya viene siendo una prioridad. O sea, si estamos en una situación en que estamos esperando un rescate, el primer día no es una prioridad buscar agua. Desde el segundo día sí. Buscar alimento, ni la primera semana es una prioridad. Sí va a ser muy incómodo, muy difícil, pero no es la prioridad. Y en base y en función de la regla de los 3-3, entonces vamos a aplicar el concepto de los 4 pilares de la supervivencia. Es decir, nuestra primera preocupación va a ser conseguir fuego. Es más, si no tenemos fuego, no podemos procesar agua. Así que lo primero que nosotros debemos de preocuparnos en una situación de supervivencia es obtener fuego. Luego de eso tenemos que pensar en un refugio. Si ya se nos está haciendo tarde, tenemos que pensar en los refugios, pero en primera instancia el fuego. Después que tengamos fuego y refugio, entonces buscamos agua y por último comida. Así serían nuestras prioridades. Y entonces viene la pregunta: si no vamos a entrar en un estado de supervivencia, ¿por qué yo tendría que pensar en los 4 pilares de la supervivencia? Porque debemos estar preparados con el equipo necesario para que si entramos en esta situación no lleguemos al estado de supervivencia. Cuando tengo con qué gestionar la situación, no he entrado en modo supervivencia, estoy gestionando. Cuando no tengo los recursos, entro en estado de supervivencia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nuestro equipo, como dirigente, como responsable, debe tener la capacidad de poder gestionar una eventualidad, un desastre. Por esta razón, tenemos que entender lo siguiente: los beneficiarios tienen el deber de mantenerse a salvo y vivos, pero el dirigente tiene la obligación de mantenerlos a salvo y con vida a los beneficiarios. En otras palabras, los jóvenes de los cuales nosotros somos responsables cuando hacemos nuestras actividades al aire libre, no son responsables de salvaguardar su salud, de mantenerse vivos en un caso un caso extremo donde haya un desastre que pasó una eventualidad negativa. El que tiene la responsabilidad de traer a salvo y sano a ese beneficiario es el dirigente. Por tanto, es obligación del dirigente estar preparado para poder enfrentar una situación de emergencia. ¿Y qué es lo más importante para solventar una situación de emergencia? Lo dice el lema: al monte no vamos a improvisar, vamos a implementar. Es decir, el dirigente tiene que estar educado y preparado para poder enfrentar esa situación. No va a improvisar en ese momento. Él va a hacer uso de su entrenamiento, que es cosa muy diferente. Si no tienes el entrenamiento, si no estás preparado, entonces
sí entrarías en un estado de supervivencia, porque no sabes qué hacer. Pero si tú sabes qué hacer y tienes con qué hacer, no vas a entrar en modo de supervivencia. Y eso es lo que nosotros como dirigentes debemos evitar en mayor medida. Es decir, nos vamos a preparar, vamos a llevar nuestro equipo adecuado que cumpla con los 4 pilares de la supervivencia para poder enfrentar cualquier eventualidad. En otra entrega vamos a explicar el tipo de equipo que debemos de llevar, porque generalmente se llevan dos equipos. El EDC, el Everyday Carry, que es el equipo que nosotros llevamos todo el tiempo, y el equipo grande, que es el que llevamos en la mochila. Es de igual manera como el botiquín. De repente tenemos un botiquín chiquito para salidas urbanas y un botiquín completo que es el que utilizamos cuando vamos de campamento. Con respecto a la teoría de las 3 capas, ella viene entrando en un segmento que tendremos más adelante sobre de cómo debemos equiparnos, o sea, los calzados, el tipo de ropa que debemos utilizar para ir a hacer actividades al aire libre, como por ejemplo, no usamos camisas ni equipo de algodón, porque el algodón no es recomendable para, por ejemplo, hacer una caminata, porque el algodón absorbe mucha agua y no se seca. Entonces, no utilizamos ese tipo de material para hacer este tipo de actividades. Por lo menos aquí en Panamá, que es donde yo resido, tenemos un clima húmedo tropical lluvioso. Aquí tenemos solo 2 estaciones, la estación seca donde llueve poco y la estación lluviosa donde llueve casi todos los días, llueve bastante. Entonces, el algodón no lo utilizamos, pero esto después lo vamos a estar explicando con profundidad cuando hablemos sobre en un podcast dedicado a la teoría de los 3 capas. En esta ocasión solamente quería hacer un vistazo para que podamos entender de qué se trata este serie de podcast que vamos a estar tratando de grabar y compartir con ustedes. Así que si les interesa este tipo de contenido, por favor suscríbanse al canal, denle like, si no les gusta, denle un dislike y si tienen algún comentario, nos lo escriben abajo y lo estaremos leyendo. Y sin más, terminamos aquí y nos vemos en la próxima. Y activen la campanita para que le notifique cuando subamos el próximo podcast. Y sin más que decir, le decimos chao pescado y hasta pronto.